y más que por la invitación, por tener una mesa de mediación y justicia restaurativa, que afortunadamente es un tema que va creciendo cada vez más en nuestros países. Bueno, en la intervención, que es corta para permitir que mis compañeros también compartan sus experiencias, les hablaré de la justicia restaurativa en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En adelante, de cariño, Ley de Adolescentes mexicana, porque voy a tardar los 20 minutos en repetir ese nombre cada vez. Nuestra ley es muy joven en México, al igual que Argentina, somos de los pocos países que estamos constituidos como una federación. Nosotros tenemos 32 provincias o estados y el sistema federal. Y nuestra reforma es el penúltimo país latinoamericano en sumarse a la reforma del sistema de justicia penal. Creo que es importante dar este contexto. Solamente antes que Panamá, pero ha crecido bastante el tema de justicia restaurativa en nuestra legislación. Tuvimos 32 leyes de provincias, más las leyes federales, en las que, tras ensayo y error, terminamos con una reforma en 2013 a la Constitución, para que en 2014 y las últimas dos en 2016 tuviéramos una rasgadura del pacto federal y creáramos leyes únicas. Entonces, esas 4 leyes únicas, acá a diferencia de ustedes, nosotros tenemos códigos penales en cada provincia y el federal. Nuestras leyes únicas son en procedimientos penales, es una sola para todo el país. Mecanismos alternativos de solución de controversias, donde se contempla la conciliación, la mediación y el modelo de junta restaurativa para personas adultas. La Ley Nacional de Ejecución Penal, donde en nuestro tema se contempla justicia restaurativa para después de la sentencia. Y la Ley de Adolescentes, que recoge todas estas materias, pero para personas adolescentes. Primero, hablando un poco de lo que nosotros concebimos como justicia restaurativa, con bastante influencia del norte, del continente. Estos son los principios que Howard Seth, desde antes de 2007, pero esta es tal vez de las más recientes versiones, acuñó. ¿Qué entendemos por justicia restaurativa? Porque pronto hay concepciones diferentes. Y esto es lo que recogimos un poco en la ley nacional y que no estaba contemplado en todas las leyes de provincias. Para nosotros la justicia restaurativa tiene 3 ejes o 3 principios. Primero, centrarse en el daño. Está bien que la fiscalía, la defensa, la judicatura se centren en que hay una falta a la ley, que hay un delito. Para nosotros, facilitadores de los procesos restaurativos, el foco es el daño, esta afectación a las personas y a sus relaciones. Entonces nosotros trabajamos desde identificar en qué consiste esta afectación, porque podemos ser víctimas del mismo delito, pero a cada quien le incide diferente ese delito, a cada quien le surgen necesidades diferentes. Entonces nuestro primer paso es identificar cuáles son las necesidades de las personas, de la víctima del delito, de la persona adolescente en este caso, y también de la comunidad que está al lado. Después de identificar esas necesidades, buscamos, aunque luego se crea que la justicia restaurativa es permisiva, pero no es así, buscamos que haya consecuencias, que haya obligaciones que se generen. Y esas obligaciones, primero, consisten en comprender el daño que se causó, y para poder comprender ese daño tiene que conocerse la versión de la víctima y cómo le afectó a esta víctima en particular. Y segundo, hacer enmiendas, hacer reparaciones. Nuestro derecho, la Ley General de Víctimas, recoge la jurisprudencia de la Corte Interamericana y nos da 5 rubros de reparación: la compensación, la rehabilitación, la satisfacción, la no repetición, la restitución, pero funciona diferente dependiendo de la víctima. Hay víctimas que no quieren restitución, víctimas que no quieren compensación, que quieren una disculpa, que quieren saber la verdad, que quieren acciones específicas de no repetición. Entonces varía en cada una de ellas. Y finalmente, buscamos que la comunidad se involucre y se comprometa, primero, para atender sus necesidades como una víctima indirecta, por decirlo así, y segundo, para que también tenga responsabilidades en la prevención de los delitos. Entonces, bajo esta concepción, la Ley de Adolescentes recoge la justicia restaurativa en 3 vías. Primero, como un principio rector del sistema, obligatorio para cualquier persona que lo opera. Segundo, con distintos modelos que se llaman, o que les pusimos el nombre de mecanismos alternativos de solución de controversias, que funcionan a través de las llamadas soluciones alternas. Y tercero, también con procesos restaurativos en ejecución de la medida de sanción. Es decir, la persona adolescente ya está sentenciada, con nosotros
La medida de sanción de internamiento, afortunadamente todavía, y espero que eso no cambie, es muy baja en la ley nacional. En las provincias había algunas de 5 años, otras de 20. La ley nacional lo que hace es crear 3 grupos etarios. 12 y 13 años sí se procesan estos adolescentes, pero no se les puede imponer medida de sanción de internamiento. Para 14 y 15 años, el máximo son 3 años y es la última medida. Y para 16 y 17 años, el máximo son 5. Y es también la última medida. Con nosotros la subsidiariedad se ha operado, la ley tiene apenas año y medio, pero sí, realmente son muy pocos los casos que llegan a sentencia. Sin embargo, aún en ejecución de la medida, identificamos, hace 10 años que yo trabajo casos en ejecución de la medida, y lo primero que me sorprendió como abogada es pensar, el sistema ya funcionó. ¿Qué vamos a hacer procesos restaurativos en ejecución si ya hay una sentencia que uno piensa, que le enseñan en la escuela, que la sentencia lo soluciona todo? Pues encontramos que la sentencia no soluciona nada en algunos casos, que la víctima sigue insegura, sigue con miedo, y que la persona adolescente sentenciada no reconoce responsabilidad. El Estado le dijo que es responsable, pero no identifica el daño causado ni sabe por qué está mal. Entonces, nosotros lo contemplamos en estas 3 vías. El principio de justicia restaurativa, ustedes lo ven allí, recoge redacción de la ONU, de un manual de programas restaurativos de 2006, pero le quita algunas palabras como delincuente y cosas así que hay que perdonarle a la ONU, pero básicamente lo que nos gusta del sistema del principio de justicia restaurativa es que en nuestras provincias las únicas 6 leyes que tenían principio de restaurativa decían que era un proceso de encuentro entre víctima, adolescente y su representante y algunas personas de la comunidad en ocasión, y que ese proceso era para llegar a un acuerdo que cubriera necesidades. Si ustedes notan, en este principio no se habla de que sea un proceso de encuentro, se habla de que es una respuesta a la conducta que la ley señala como delito. Es decir, que no solamente tenemos que trabajar los facilitadores de encuentros, hay casos en los que el encuentro no es posible. La persona adolescente no reconoce responsabilidad, no la vamos a sentar enfrente de la víctima para que le diga que no es cierto y la revictimice, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar con esta persona adolescente y con la víctima en enfoques restaurativos. Entonces, incluso para dictar suspensión condicional del proceso, para imponer condiciones, para imponer una medida de sanción en la sentencia o más medidas, todos los operadores del sistema tienen que atender a este principio. ¿Y en qué consiste? Primero, construir, se oye muy romántico, pero cuando uno lleva estos procesos, esas cosas pasan. Construir comprensión y promover armonía social a través de la restauración de víctima o ofendido, de la persona adolescente y en la medida de lo posible de la comunidad. Distinguimos 2 tipos de comunidades. Las comunidades de apoyo, que son las familias y las amistades, que sufren cuando una persona es víctima de un delito y sufren cuando una persona querida comete un delito o está siendo investigada por un delito, y también otras representaciones de la comunidad que se ven afectadas. Vecinos, organizaciones de la sociedad civil, la escuela. Entonces esto incluye a los 3. Este principio, dice la ley, se puede desarrollar de manera individual para las personas mencionadas, o sea que podemos trabajar solo con adolescentes, solo con víctimas, solo con comunidades, y de preferencia juntas, ¿no? Pero no necesitamos juntarles para hacer un proceso restaurativo. Finalmente, el principio reconoce como los objetivos, primero, reparar el daño. Le falta ya a la ley reparar integralmente el daño, pero sí tenemos en otra ley lo que se entiende por reparación integral. Comprender el origen del conflicto, que sobre todo en adultos también, pero sobre todo en adolescentes es fundamental, porque si no comprendes el origen del conflicto no puedes atenderlo, en sus causas y consecuencias. Entonces, este principio, yo quisiera decirles que todas las personas operadoras del sistema en México lo aplican, pero todavía no les puedo decir eso. Todavía no es así. Hay algunos jueces o juezas que, y ahorita les voy a hablar de las figuras, que cuando un procedimiento o algún caso que están revisando es susceptible de acuerdo reparatorio, por ejemplo, que son la mayoría, sí lo derivan a los facilitadores, que están, todas las provincias tienen facilitadores gratuitos, la mayoría están certificados ya, porque así lo establece otra de las leyes,
y ahorita de las 32, casi la mitad ya están concluyendo su especialización en adolescentes, así que todas tienen esta posibilidad. Sin embargo, aunque los jueces pueden mandarlos porque tienen a dónde mandarlos, no todos los mandan. Esa es una mala noticia tal vez. Les dicen, bueno, tómense 15 minutos para que se pongan de acuerdo. Se ponen de acuerdo el padre y la madre del chico o chica, el asesor jurídico a la víctima o la asesora, pero estos pierden protagonismo en el conflicto. Ese es uno de nuestros retos. Pero hay jueces o juezas que sí lo mandan a los facilitadores para que hagamos los procedimientos. Bien, ¿qué mecanismos aplicamos en el sistema integral? Uno es la mediación. En adultos se aplica también la conciliación, la ley la prevé. El tema con la conciliación es que en la cultura jurídica mexicana existe desde 1812, desde la Constitución de Cádiz. Pero la conciliación siempre fue concebida como algo que ejerce una autoridad, un juez o jueza, un alcalde, un ministerio público, un fiscal, de alguna manera imponiendo esa autoridad, haciendo sugerencias, se solucionan las personas para que llegaran a un arreglo. En la nueva concepción de la reforma desde el 2008, las personas facilitadoras no somos autoridades, no damos soluciones, excepto en la conciliación se nos permite, pero no brindamos soluciones. Entonces, por eso la conciliación, al ser un mecanismo que básicamente busca una negociación lo más rápida y justa posible, fue excluida del sistema de adolescentes, porque lo que buscamos es que la persona adolescente comprenda la conducta y se haga responsable. Responsable no desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista social. Entonces tenemos la mediación y 3 tipos de procesos restaurativos, que todavía en algunos espacios se confunden estas dos figuras. Por eso la ley de pronto, no es que sea muy feliz con ello, pero es lo que tenemos. La ley de pronto pareciera un manual, demasiado descriptiva de cada modelo. Sin embargo, esto ha ayudado a que los programas rectores capaciten en cada uno de los modelos. La mediación la aplicamos solamente cuando hay co-construcción del conflicto entre la persona adolescente y la víctima, cuando las dos han colaborado para llegar a la bola de nieve que tienen ahora, y entonces es un procedimiento de mesa pareja en donde se busca que ambas asuman responsabilidades, aunque solamente las contraídas por la persona adolescente tienen un efecto en el sistema. Pero los procesos restaurativos, que son, aunque se aplican en todas las materias, los aplicamos en escolar y comunitario también, no tanto como yo quisiera, pero los aplicamos. Los procesos restaurativos, nuestra diferencia en legislaciones, que son desiguales. Parten de que una persona le causó un daño a otra. Y entonces hay procesos de preparación forzosos, así los establece la ley, para que la persona ofensora, la persona adolescente, comprenda de alguna manera los alcances de su conducta. Y en esos procesos de preparación trabajamos también con la actitud de los padres o las madres, sus tutores, para que comprendan que el protagonista es el adolescente, que estos procesos no son adultocéntricos, que es la persona adolescente la que habla primero, la que explica lo que pasó, la que toma las decisiones con su asistencia. Sencillo no es, porque le pregunta a uno en la primera sesión a la persona adolescente y contesta a todo el mundo menos él o ella, pero es parte de las preparaciones. Hay preparación forzosa. Si el adolescente no admite su responsabilidad, no hay sesión conjunta, no le ponemos frente a la víctima. Si la admite, claro, de todas maneras puede celebrar un acuerdo de manera indirecta, por supuesto. Si la admite, entonces le ponemos frente a la víctima, siempre y cuando la víctima quiera participar. También se le prepara, ¿no? Y se le empodera. Y cuando digo se le empodera es porque la víctima está acostumbrada a ser una mera proveedora de información del sistema. Se le empodera para que aquí, en este espacio, diga cómo se afectó, qué necesita y cómo quiere ser reparada. Entonces tenemos estos encuentros. ¿Cuáles son las diferencias entre nuestros 3 modelos? Los restaurativos. La reunión víctima-persona adolescente, normalmente no hay una afectación comunitaria más allá. Entonces tenemos solamente adolescente, su representante para efectos de tutela civil, básicamente para obligarse, y la víctima. En la junta restaurativa, además de persona adolescente, su representante y la víctima, tenemos algunos familiares o algunos amigos o amigas que son importantes. Encontramos de pronto que la persona adolescente a quien menos respeto le tiene es a sus padres, pero encontramos que sí a una tía, sí a una abuela, a un abuelo, hay alguien que nosotros podemos llevar y que facilita este procedimiento.
También en la junta restaurativa la víctima lleva apoyos. Va a acompañar a algún familiar amigo que habla también a nombre propio de cómo le ha afectado el delito que le cometieron a su ser querido y que también da soluciones. Y podemos llevar también, aunque esto no lo hace la mayoría de las provincias porque es más tiempo, lo hacemos más bien los voluntarios, representantes de la comunidad, gente de organizaciones de la sociedad civil que trabaja el tema, vecinos, gente de la escuela. Va alguien a representar cómo se ha afectado por este delito. Y los círculos, que es un modelo que particularmente me encanta, en los círculos es cuando los usamos cuando la afectación es mucho mayor. A veces incluso cuando las víctimas indirectas, bueno, cuando la víctima, pues la víctima directa la constituye el Estado, como los delitos ambientales, ¿no? Pero que realmente las víctimas son las comunidades. Tenemos, por ahí celebramos en Bariloche, cosa que le agradezco enorme al Poder Judicial de Río Negro, unas sesiones este lunes y martes, y les hacíamos una demostración de cómo funciona un círculo. Y poníamos un caso de ejemplo de venta de drogas. La venta de drogas, el Estado se constituye como víctima, pero realmente las víctimas son esos comerciantes que dejaron de vender o tuvieron que cerrar sus negocios por la venta, por el peligro, la gente de las escuelas que ve cómo los chicos empiezan a desertar por todo el tema de la venta, las familias, las organizaciones, los voluntarios en lugares que trabajan contra las adicciones, es decir, toda esta gente que está alrededor de ese delito puede colaborar en dar soluciones. No solamente, o no se trata de decir que el adolescente es bueno o malo, no se trata de eso, se trata de ver cómo se puede reparar el daño hecho y cómo se puede atender la causa de ese delito, sea la causa que sea. Una mala situación familiar, se necesita tal vez alguna terapia o un tratamiento contra las adicciones, o enseñarle algún empleo, buscarle alguna beca para que pueda estudiar y no tenga que estar vendiendo droga. También nos ha pasado. Entonces, básicamente los círculos, aunque puede haber víctima directa, sobre todo los utilizamos en aquellos delitos en los que el Estado se constituye como víctima, pero la gente afectada a la comunidad no participa. Y bueno, me preguntarán, una pregunta que hacen muy seguido es, ¿la comunidad quiere participar? Normalmente la comunidad no se visualiza participando en el sistema de justicia, pero en la experiencia de estos, bueno, en mediación 13, restaurativa 10 años, cuando uno se acerca a las personas y les da un espacio para participar y las empodera, las personas participan. Esa ha sido una buena experiencia. No las tenemos en todas las provincias como quisiéramos, pero... Y México, casi para terminar, nuestras posibilidades de procesos restaurativos en el sistema son muchas. Como les decía, todavía afortunadamente la sentencia es lo último y el máximo de internamiento son 5 años porque hay otras medidas de sanción. Cada vez que pasa, que sucede algún homicidio muy sonado en medios de alguna persona adolescente, algún delito fuerte, secuestro, temblamos todos porque lo primero que empiezan a pensar es que es muy poco, hay que elevar la medida, pero afortunadamente no ha pasado. Todavía tengo que decirles que no. Entonces, nuestras oportunidades son, a partir de la querella o denuncia, siempre y cuando no sea delito del artículo 164, entiéndase violación, homicidio doloso, trata, secuestro, venta de drogas, por ejemplo, bueno, y robo con violencia física, que lo incluyó el legislador, que no sé, hemos llamado robos con violencia física sin tener que gastar una sentencia, pero bueno, son susceptibles de un acuerdo reparatorio. Si las personas quieren, el adolescente y la víctima, se puede hacer un proceso restaurativo para que lleguen a este acuerdo. El acuerdo, si se cumple, se termina el procedimiento, se concluye, se sobresee. Si no se cumple, se sigue el procedimiento sin que esa información le afecte al adolescente. Si no se puede, nosotros tenemos una figura ahí que se llama vinculación a proceso, que es meramente revisión, control judicial sobre si existe el delito y si es probablemente responsable la persona. Después de esta vinculación, que es formalizar la investigación, se puede celebrar el acuerdo y también se puede celebrar la suspensión condicional del proceso. Y para la suspensión condicional, que ustedes tienen esta figura, su probation, el plan de reparación y las condiciones a las que se va a someter la persona adolescente, también se pueden trabajar en un proceso restaurativo para que sean sugeridas también por la víctima. Porque si no, esta figura es muy unilateral. ¿Qué pasa si se llega hasta la sentencia? De todas maneras podemos trabajar proceso restaurativo. Podemos hacer cualquiera de los 3 que les mencioné, en libertad, que es la mayoría de los casos,
casi nadie va a internamiento. En internamiento el encuentro víctima adolescente y finalmente programas individuales. El 13 de octubre empezamos uno, los voluntarios del instituto, para la Ciudad de México, el Distrito Federal, como todavía le llaman acá, precisamente para los adolescentes que están en internamiento. ¿Qué es lo que pasa? Y con esto cierro para darle espacio a mis compañeros. Antes de que me... Ya voy. Tengo aquí el cronómetro corriendo, así latigando. ¿Y qué es lo que pasa? Que está sentenciado el adolescente. A lo mejor la víctima, como para estos delitos del 164, tiene que pedir la víctima el encuentro. Si la víctima no lo pide, ese adolescente se queda ahí encerrado con su plan de actividades voluntarios sin saber cómo afectó lo que hizo. Lo que hacemos es empezar, trabaja primero un psicólogo, luego otra psicóloga y luego yo, empezar primero a que ellos entiendan el trauma. ¿Qué es el trauma? ¿Cómo es el ciclo de víctima-victimario? Que muchas de sus conductas son reactuaciones a ese trauma y trabajan su lado de víctimas, algunos desde edades muy cortas. Luego con la psicóloga analizan su esquema familiar, los patrones que repiten y finalmente conmigo ven estos 3 principios que les hablé al inicio. El delito que cometí o por el que estoy sentenciado o incluso otra ofensa, porque aunque estén sentenciados nosotros no partimos de que realmente hayan cometido el delito, incluso otra ofensa que quieran trabajar, ellos van situando y tratando de identificar cómo afecté a otras personas, cómo me afecté a mí. Escuchan víctimas, sus víctimas que van y comparten sus historias, entonces empiezan a hacer este análisis de cómo afectaron y concluyen con un plan de reparación simbólica para la comunidad. No para su víctima, porque no la van a ver, pero por lo menos reflexionan un poco sobre el daño. Bueno, pues ya me pasé 2 minutos, así que les agradezco mucho la paciencia y la escucha, sobre todo la invitación. Muchas gracias.